Hoy desarrollamos el capítulo de síntesis de ATP en las células. Desarrollamos los contenidos sobre metabolismo y también sobre rutas metabólicas como respiración aeróbica, respiración anaeróbica y fermentación. En primer lugar, empezamos a definir sobre el concepto de metabolismo. Metabolismo sería la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en la célula o en el organismo. Tiene dos componentes que son anabolismo y catabolismo, y definimos el catabolismo como un proceso por el cual se libera energía al degradar moléculas grandes en moléculas pequeñas. Y cuando hablamos de anabolismo, definimos como ese proceso de síntesis en el cual moléculas complejas se forman a partir de moléculas más pequeñas o moléculas simples. En este esquema podemos observar entonces cómo en el catabolismo moléculas grandes se transforman en moléculas pequeñas. Y en el anabolismo, a partir de moléculas pequeñas, se forman moléculas grandes. Cuando hablamos de los tipos de rutas metabólicas, mencionamos entonces los tres, que es respiración aeróbica, anaeróbica y la fermentación. Antes de mencionar sobre las diferencias, también mencionamos acá sobre el proceso de respiración de organismos, que es un proceso por el cual un organismo, en este caso un animal, el ser humano, recibe oxígeno a través del sistema respiratorio. Cuando hablamos de la respiración celular, hacemos referencia a ese proceso por el cual ocurre el catabolismo y se forman moléculas de ATP mediante las tres rutas metabólicas que mencionamos anteriormente. Entonces, estos procesos también pueden ocurrir en células procariotas y en eucariotas. Vamos a detallar el proceso más bien en células eucariotas. Cuando hablamos de las rutas metabólicas, que son estos tres, tenemos que tener en cuenta las diferencias. En una respiración aeróbica podemos mencionar que el aceptor final de electrones es el oxígeno, o sea, un proceso que ocurre en presencia de oxígeno. Y tenemos una cadena de transporte o cadena transportadora de electrones. En una respiración anaeróbica no ocurre en presencia de oxígeno. Hablamos de que el aceptor final de electrones son sustancias inorgánicas como el nitrato y el sulfato. También existe una cadena de transporte de electrones en esta ruta metabólica. En la fermentación, como no existe una cadena transportadora de electrones, tampoco existe un aceptor final de electrones. En el primer caso, en la primera ruta metabólica que estudiamos, es la respiración aeróbica. Entonces, la respiración aeróbica podemos definir como un proceso redox exergónico en el que la glucosa se oxida, el oxígeno se reduce y la energía obtenida se utiliza para sintetizar moléculas de ATP. Entonces, en este proceso vamos a tener moléculas iniciales y también productos finales. En este proceso, que es catabólico, se forman dióxido de carbono y agua.
Cuando hablamos de la respiración aeróbica en células eucariontes, vamos a asociar a un organelo que es la mitocondria. Entonces, en la respiración aeróbica existe 4 etapas. Una parte ocurre en el citoplasma y la otra parte ocurre en la mitocondria. Las 4 etapas de la respiración aeróbica son glucólisis, formación de acetilcoenzima A, ciclo del ácido cítrico y la última etapa es la cadena de transporte de electrones y quimiosmosis. Entonces, la primera etapa, que es la glucólisis, ocurre en el citosol o en el citoplasma dentro de una célula eucarionte y las 3 últimas etapas ocurren en la mitocondria. Esas 3 etapas que ocurren en la mitocondria son formación de acetilcoenzima A, ciclo del ácido cítrico y la última, que es la cadena de transporte de electrones y quimiosmosis. Vamos a describir cada una de las etapas. La primera, habíamos mencionado la glucólisis que ocurre en el citosol. Podemos describir como una serie de reacciones en que la glucosa se degrada a piruvato, con una ganancia neta de 2 moléculas de ATP, como figura en esta imagen. Las moléculas iniciales entonces serían la glucosa, también tenemos NAD, ADP y también fósforo inorgánico. Como productos finales tenemos el piruvato, o sea, a partir de una glucosa se va a formar 2 piruvatos. Tenemos también NADH. La segunda etapa, que es la que ocurre ya en la mitocondria, sería la formación de acetilcoenzima A. Este proceso podemos describir como el piruvato se degrada y se combina con la coenzima A para formar acetilcoenzima A. También los átomos de hidrógeno se transfieren a los portadores y se libera dióxido de carbono. Como moléculas iniciales tenemos el piruvato, que es la que se formó en la etapa anterior, en la glucólisis. Tenemos coenzima A también. Como productos finales tenemos la acetilcoenzima A, dióxido de carbono y NADH también. La tercera etapa es el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tiene esas 3 denominaciones esta etapa. La característica de la etapa es que se considera una serie de reacciones en la la parte acetil de la acetilcoenzima A se degrada a dióxido de carbono. Los átomos de hidrógeno se transfieren a los portadores y por supuesto se sintetiza ATP. Como moléculas iniciales tenemos la acetilcoenzima A, que es un producto de la etapa anterior. Tenemos también el agua, tenemos el ADP, el fósforo, tenemos también el dinucleótido de flavina y adenina y tenemos esta molécula que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina. Como productos finales tenemos el ATP y estas moléculas también. En este caso se presenta en su forma reducida y en este caso en su forma oxidada. La última etapa de la respiración aeróbica es el transporte de electrones y quimiosmosis, que también ocurre en la mitocondria.
describimos como una cadena de varias moléculas de transporte de electrones, en el cual los electrones van pasando a través de una cadena. La energía liberada se utiliza para formar un gradiente de protones y tenemos finalmente que se sintetiza ATP en esta etapa. Como productos iniciales tenemos el dinucleótido adenina, el dinucleótido de adenina y nicotidamina. Y tenemos el dinucleótido de flavina y adenina. Acá hablamos que en la respiración aeróbica existe deshidrogenación, descarboxilación, también reacciones de preparación. Bueno, describiendo un poco más sobre la glucólisis, que es la que ocurre en el citosol, tenemos que sería una serie, un conjunto de reacciones que se puede dividir en dos grandes fases. La primera fase que requiere inversión de ATP y cuando hablamos de la segunda fase es la fase de rendimiento energético, se genera ATP. Entonces acá está representado la primera etapa, la fase de inversión de energía, o sea que se gasta ATP, y la fase de rendimiento energético en el cual se gana moléculas de ATP. Como dijimos que es una serie de reacciones químicas, en total serían 10 etapas las que comprende las reacciones en la glucólisis. Cada reacción química requiere de una enzima específica. Como es un proceso, una etapa que inicia con la glucosa, cuando se transforma la siguiente molécula, que es la glucosa 6-fosfato, esa reacción ocurre mediante una enzima que se llama hexoquinasa. Otras enzimas que podemos mencionar sería la fosfoglucoisomerasa, tenemos la aldolasa, la isomerasa, tenemos también finalmente aquí la enolasa y también la piruvatoquinasa para formar finalmente las dos moléculas de piruvato. Entonces, la glucosa se transforma en piruvato mediante estas reacciones intermedias con enzimas específicas en cada reacción química. La segunda etapa podemos mencionar que el piruvato va a experimentar un proceso denominado descarboxilación oxidativa y donde se va a formar la acetilcoenzima A que mencionamos anteriormente. También ocurre en la mitocondria. Aquí en esta imagen vemos cómo el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. La otra etapa, que es el ciclo del ácido cítrico, sería una serie de reacciones químicas, más específicamente 8 reacciones químicas, en el cual el oxalacetato se transforma a citrato mediante una enzima que se llama citrato sintetasa. Entonces, la molécula de inicio, que es el oxalacetato, pasa por un ciclo y finalmente se vuelve a formar el oxalacetato mediante la enzima llamada malato deshidrogenasa. Entonces, cada reacción química requiere de una enzima específica.
Otras enzimas que podemos mencionar sería la aconitasa, el isocitrato deshidrogenasa. Tenemos acá también el fumarato, la enzima llamada fumarasa, succinato deshidrogenasa, esa como para citar algunas de las enzimas. La última etapa dijimos que es una cadena de transporte de electrones. En total, la cadena de transporte de electrones más la quimiosmosis serían 5 complejos. Acá está representado en esta imagen 4 complejos que se encuentran en la membrana interna mitocondrial. Podemos llamarle también cresta mitocondrial porque forma estos plegamientos. Cada uno de los complejos tiene un nombre específico. Caso del complejo 1 sería la NADH, ubiquinona, óxido reductasa. Complejo 2 recibe el nombre de succinato ubiquinona reductasa. El complejo 3, ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa. El complejo 4 sería citocromo C, óxido reductasa. Citocromo C, oxidasa. Entonces, esto se encuentra en la bicapa de la membrana mitocondrial interna. Aquí tenemos realmente más completo el total de complejos de la cadena de transporte de electrones y quimiosmosis. Entonces acá vemos cómo en el complejo 1, complejo 3 y complejo 4 los protones van de la matriz mitocondrial, que es el espacio más interior de la mitocondria, al espacio intermembrana. Y estos protones que están acumulados en esta zona van de vuelta a la matriz mitocondrial mediante el complejo 5 que sería la ATP sintasa. Cuando van pasando estos protones a través de este complejo 5, la ATP sintasa, se van sintetizando moléculas de ATP. O sea, el ADP más el fósforo inorgánico se transforma en ATP, que es la molécula energética. Cuando hablamos de la producción de ATP, podemos mencionar la que ocurre mediante fosforilación a nivel de sustrato, que se forma un total de 4 moléculas de ATP. Por otro lado está la fosforilación oxidativa. El total de ATP que se forma sería de 32 a 34 moléculas de ATP. Antes de pasar a la descripción de la otra ruta metabólica, mencionamos entonces, en resumen, que la respiración aeróbica puede generar un total de 36 a 38 moléculas de ATP. También el rendimiento energético sería del 40%, o sea, del total de la energía que se encuentra en la glucosa, solamente el 40% se capturan las moléculas de ATP. ¿Qué pasa con el resto? Como es una reacción exergónica, ese 60% se pierde en forma de calor. La producción de energía a partir de nutrientes diferentes a la glucosa sería también mediante proteínas y también de lípidos. La segunda ruta metabólica es la respiración anaeróbica, que describimos como un proceso que no utiliza oxígeno. Los electrones son transferidos de la glucosa al dinucleótido de nicotinamida y adenina mediante una cadena de transporte de electrones que se acopla a la síntesis de ATP.
La tercera ruta metabólica es la fermentación. Es también un proceso o una ruta anaeróbica. Y describimos como un proceso que no implica una cadena de transporte de electrones, no hay aceptores finales y es un proceso que forma un total de 2 moléculas de ATP por cada glucosa. Entonces, comparando con la respiración aeróbica, se genera menor cantidad de moléculas energéticas en forma de ATP. Resumiendo entonces, cuando hablamos de las formas o las vías en que la célula sintetiza ATP, mencionamos 3 vías o rutas metabólicas, que sería la respiración aeróbica, la respiración anaeróbica y la fermentación.